Buenas tardes. Yo estoy aquí un poco, estaba ensayando y me dijeron que el que tenía que hacer la presentación está enfermo por lo visto, y aquí estoy a deciros muy poquito porque en realidad yo no estaba muy preparado para este acto. Veo que una editorial hace estos libros de poesía y recetas que, bueno, la poesía a mí me gusta, pero me gusta más la comida, lo digo. Se me nota, ¿no? Entonces, bueno, presentaros a la editorial que lleva varios libros y que se dedica sobre todo a hacer recetas del Cantábrico, nuestro mar, y poetas que con relación a estos restaurantes o estos menús también hacen su poesía, como David, que está aquí con nosotros y que nos recitará también algo. Y nada más, que los libros están a la venta y si alguien quiere comprarlo cuando se marche, pues lo puede hacer. El autor también está aquí, es Mariano, y nada, yo os dejo con ellos para que os expliquen un poco lo que es el libro, porque yo no estaba muy preparado para hacer esta presentación. Por eso les pido disculpas, porque a mí me avisan por la mañana y yo hubiera preparado mis palabras. Y nada más, os dejo con Mariano y con David, que nos va a deleitar con alguna poesía. Muchísimas gracias por la presentación, aunque haya sido precipitada, pero de verdad que muchísimas gracias. Gracias a todos y todas por haber venido, gracias al Centro Asturiano, gracias David por haber venido. Os voy a hablar un poquito del libro, de la colección. Este es el tercer número que hemos sacado de la serie Sesos y Tripas, que, yo soy el editor de Ediciones Benguerén. Sesos y Tripas es una colección que toma el nombre de las antiguas casquerías que había en Madrid, que anunciaban la venta de idiomas y talentos, y era que vendían cerebro y lengua. Entonces, en Ediciones Benguerén le hemos dado un poco más la vuelta, si se podía, y así, en casquería utilizan la forma poética para referirse al género. Nosotros vamos a utilizar las palabras de la casquería para referirnos a nuestro género, que es la poesía. Entonces, este es el tercer número. El segundo fue un especial dedicado al pan, que son 36 panaderías artesanales de todo el estado y 36 poetas hablando sobre el pan. Pues también los poetas son de todo el estado. Hay gente con mucho renombre, otra gente con quizá no tanto, pero ya sabéis que muchas veces el hecho de no tener una estrella o un premio no implica que lo que hagas no significa, no tenga valía. Y entonces, en ese libro hay, os digo, desde autores bastante conocidos a gente muy humilde, pero muy valiosa. Y este tercer número que hemos sacado es el primero tenemos la intención de continuar. Hemos empezado por Hondarribia y hemos acabado en Estaca de Bares, y continuaremos desde Estaca de Bares, iremos a Galicia, el siguiente, quiero decir, será Galicia y será el Atlántico. Esto es el proyecto Cantábrico, el siguiente número va a ser el Atlántico. Entonces, las tierras bañadas por el Atlántico, vamos a recoger la gastronomía de estas zonas y los poetas también de estas zonas. En este libro, la verdad que, aunque quede un poco mal decirlo como editor, pero yo estoy muy orgulloso por las personas que participan, porque las ilustraciones corresponden a Patricia Villamarín, que es una autora de Gijón, que hace unas acuarelas y unas tintas que, si compráis el libro lo vais a ver, porque además es que preciosas, unas cosas que además no siempre hace abstracto, pero le hemos pedido que procurara utilizar lo abstracto para no viciar tampoco ni ligarlo mucho. O sea, que cada uno tenga la libertad de ver las imágenes que vea y asociarlas al poema. Y como os digo, yo estoy súper contento por la cantidad de gente, la participación que ha habido. La parte de cocina son recetas de pescado para elaborar en casa, son todos restaurantes artesanales, y además hombres y mujeres, que en esto además es que de todas las edades y gente a pie de fogón. O sea, que aunque, decían de las estrellas o cosas de estas, yo creo que hay mucho que agradecerle a la gente que día a día nos da de comer. Y es lo que queremos un poco también manifestar de esta manera. También el precio, os digo, es de 10 euros, que es un poco para que el filtro no fuera dinero nunca a la hora de comer ni de leer buena poesía. Y
Si os parece, os voy a leer la introducción de la parte de poesía. Bueno, os diré que ya que estamos de Vicillo, pues vamos a leer unos cuantos poemas de varios autores y autores. Y os leo la parte de introducción de poesía. Tenemos el gusto de presentar una carta de palabras escogidas por escritores nacidos o residentes en las partes bañadas por el Cantábrico. El Cantábrico como contexto, como torrente a la inversa, que entra hasta tierra adentro, hasta llegar a la carne. Mar del color del hierro, de fuerza que transforma rocas, de amplias brechas y conocidos descansos de sedimento que a veces son tragados de nuevo. Que elige dónde colocar bancadas específicas como lenguas, idiomas de plata que salpican, impregnan y empapan según el tiempo que dure su contacto para quedarse para siempre, a veces hasta transpirarse o hasta convertirse en la lente húmeda que hay después de la pupila. Lo que el mar ha digerido durante milenios ha sido repartido a través de las células de su sangre, así que esta vez hablar de tripas es hacerlo de rumbos, de la navegación interna, de la perspectiva o del camino en esta tierra en que a veces el cielo y el Cantábrico se dan la vuelta. Queremos poner en vuestros labios el sabor de una gota de la obra de cada autora, como hace el mar cuando anda cerca. Seguro que vais a repetir. Buen provecho. Y bueno, pues si leo yo alguno, si... Sí, vale. Bueno, pues voy a leer uno que es de Marisol Huerta Niembro, asturiana, y el poema se llama Desde el acantilado de Niembro. Todo verde y húmedo como siempre, como la niebla que se mete fría, como el mar que va horadando la roca, haciéndola su orilla, haciéndola unos dedos molidos en la piedra, y roca sobre roca desgastada, y arena sobre arena que se pierde. Todos los cantos erosionados tienen un corazón que respira bravío, corazón del Cantábrico, república de estrellas en noche de poetas, corazón del Cantábrico que hoy azota mi piel y la decora en sal. Hola, buenas, gracias por estar aquí. Yo creo que este libro por 10 pavos es un regalo, aunque solo sea por las recetas. Vamos a dejar la poesía a un margen, porque la poesía es muy tal. Pero las recetas yo creo que a todos nos gusta comer, ¿no? Y si entre los asistentes que estáis aquí hay alguien que le guste cocinar, pues yo ni me lo pensaría. Pero bueno, voy a leer un poema luego diré quién soy yo. Ahora voy a leer un poema de un poeta vasco de San Sebastián que se llama Carmelo Iribarren. El poema se llama El mar herido. Entre la soledad de los hombres y la de Dios está la soledad del mar. Nos habla de ella ese afán suyo por hacerse horizonte, cielo, por disolverse en infinito. Pero la falta de respuestas le hace revolverse con ímpetu de animal herido hacia la costa, donde, a base de zarpazos, una y otra vez y otra, hasta dejarse la piel hecha espuma contra las rocas, consigue, al menos, que asistamos como espectadores a su inmensa tragedia. El mar, yo lo llamo la mar, a mí no me gusta decir el mar, ¿no? Carmelo dice el mar, yo lo considero la mar, en femenino. Pues la mar nos la estamos cargando por nuestra propia inconsciencia, tirando plásticos a la mar, dejando toda la porquería en las playas, y no nos damos cuenta de que, no sé, que la mar es como si nuestra casa en el fregadero cuando estamos limpiando las verduras, pues echamos mierda en el fregadero, ¿no? No lo entiendo. Pero bueno, este poema habla de eso, es de otro poeta vasco de Bilbao, Richie Pop, y se llama Poema de plástico. Este poema es un problema inbiodegradable,
biodegradable. Se caga en la mar salada. Este es un poema de plástico. En su interior, unas notas. El 70% del oxígeno que respiramos procede de las plantas marinas. Los océanos absorben hasta el 30% de nuestros malos humos. Buscamos agua en Marte y escupimos cada año 150 millones de toneladas de plástico en la que nos acoge. Ya, más que isla, es continente. 4 de cada 5 objetos hundidos en el mar fueron basura en tierra. El 90% de las aves del mundo son bolsas con alas. Elefantes, osos y leones marinos mueren estrangulados. 690 especies agonizan víctimas de su veneno. Se calcula que en 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. ¿Y después de esto qué? Pues nada, ya lo dije, este es un poema de plástico. A ver dónde lo tiras, que te aproveche. Supongo que el ser humano se adapta a todo y supongo que luego cocinaremos plástico en el 2050 o en el 2060. ¿No? Este es un poema también de otra poeta vasca, me he dado por los vascos, no sé por qué. Se llama Perímetro de seguridad. Olas de hasta 20 metros en toda la cornisa cantábrica. Desde Protección Civil aconsejan no rebasar el perímetro de seguridad. Audaces e imprudentes nos acercamos a contemplar el espectáculo. El mar se estrella salvaje contra la rompiente y cientos, miles de gotas nos empapan mientras nos besamos. Las autoridades nos alejan de la zona de peligro. El temporal se detiene de repente y una extraña amenaza se cierne sobre el mundo. Nadie puede protegernos de esta inesperada calma. Bueno, voy a leer otro poema de una chica que se llama Blanca Sarasúa, que no tengo ni idea de dónde es. ¿Vasca también? Joder. Bueno, al final voy a recitar un poema mío, yo soy asturiano, entonces por lo menos... Igual es otro poema de otro poeta asturiano. Estamos aquí. Músculos de agua. Hoy discutes con los puños de tus olas y te sacan de quicio las gaviotas. Hoy caminas a portazos, dominando con tu látigo de algas. Hoy vienes desde lejos denunciando, acumulándote, rompiendo tus esquemas, pasando de 2 en 2 tus páginas. Hoy tu cuerpo revienta de dolores y disparas tu mitin por encima del podio de las peñas. ¿Y qué quieres, mar, que yo te diga? Si al final es lo mismo, ese es mi tema. Al cabo de unas horas se derrumban los músculos de agua y ya solo nos queda un perro manso y fiel, lamiendo por lamer hasta las piedras. Bueno, voy a leer un poema de una poeta gallega. El otro día lo presentamos en la casa de Alicia. Esta mujer se llama Olaya Cociña. Lo voy a leer en castellano porque yo gallego no controlo mucho, ¿no? Atienda cómo pasan extrañas nubes de reposo por donde late el riesgo de ser. La ropa colgada, seca, el aroma del suavizante mitigando los sentidos. ¿De dónde salimos? Una vez quise soltar tu camisa por el gusto de verla volar. Era una noche ventosa. Ansiábamos coger altura. Como os dije, este es un libro de recetas, entonces os voy a recitar, bueno, por decirlo de alguna forma, una receta de estas, que en este caso es una cazuela de xarda al ajillo, o sea, caballas, ¿no? Entonces, 10 minutos, 4 personas, 4 caballas de unos 300 gramos cada una, aceite de oliva virgen extra, 8 dientes de ajo, guindilla y sal. Bastante fácil los condimentos, ¿no? Se limpian las caballas, sacando los lomos sin piel y libres de espinas. En una cazuela de barro se sofríen los ajos picados y la guindilla. Cuando estén dorados, se colocan los lomos de las xardas,
previamente salados y se cocinan por los dos lados. Y luego los comemos. Y bueno, yo me llamo David González, soy asturiano de Gijón, vivía en el barrio de Cima de Villa y hace 5 meses me vine a vivir a Madrid. Y ahora vivo en la Sierra Madrileña, en la Sierra Norte, por Cabanillas de la Sierra, La Cabrera. Entonces os voy a leer un poema. Yo, cuando me propuso participar en esta antología Mariano, pues le mandé 3 o 4 poemas y al final he elegido este poema, que a mí particularmente también es el que más me gusta, y en el que mezclo el cantábrico con mi relación con mi padre, ¿no? Que en el momento en que escribí este poema, año 2007, pues era bastante patética. Mi padre tiene la costumbre de ir a nadar todos los días a la playa. Verano, invierno, primavera, otoño. Tiene 80 años ahora mismo. Este poema se llama Rompeolas. Mi padre se levanta temprano cada mañana para ir a nadar a la piscina municipal en invierno y a la mar del Cantábrico en verano. Él se cree que así, me comenta mi madre escéptica, no se va a morir nunca. Desde la ventana del estudio donde me encierro a escribir desde por la mañana temprano y durante las 4 estaciones, puedo ver la playa de mi padre, la arena que está pisando. Y si tuviese a mano unos prismáticos y forzara un poco la vista, podría incluso verle a él. Hace tiempo, años, que no le veo, ni hablo con él, ni siquiera por teléfono. Pero cuando luego retiro mi frente del cristal, acerco la silla, apoyo los codos sobre la mesa y empiezo a escribir, lo hago con la confianza y seguridad del que se sabe con las espaldas protegidas. Su padre está allá afuera, nadando, y no se va a morir nunca. Os dejo ya. Vale, pues si os parece, ¿te vas a animar a leer al final? Sí, yo no tengo ningún inconveniente. Venga, pues os voy a leer la parte introductoria de las recetas, ¿vale? Por hacer un pequeño intermedio. Y bueno, es un poco introductorio sobre, bueno, ahora lo vais a ver, hablamos un poquito de las maneras en que el ser humano empezó a descubrir el mar. Los yacimientos de las cuevas de la Poza de Legua y Colomba, las de Esquivel, nos hablan de la adaptación del ser humano a su medio y de cuando éste rastreaba el litoral para recoger marisco, cazar jabalís o recolectar plantas y frutos hace unos 8.300 años, y empieza a hacer cosas nuevas, como adentrarse varios kilómetros en el mar fuera de la línea de costa para pescar. Aparecen barcas adaptadas para ello, utensilios, anzuelos y redes. Luego la conservación se hizo necesaria y de ahí vino el uso de ahumados y salmueras. Caristios, austrigones, bárdulos, cántabros, celtas, celtíberos y vascones adaptaron sus quillas, proas y popas para soportar mejor las embestidas del mar Cantábrico, padre de demersales, pelágicos, túnidos y monstruos marinos que deben vivir en algún sitio, desde la parte en que llega la luz, a donde todo se vuelve oscuro y la vida es escasa. La tradicionalidad de estos sesos también habla de antigüedad. Las recetas de esta parte del libro llevan el conocimiento de los pueblos hermanados con el mar. Algunas han ido evolucionando y otras permanecen como herencia generacional transmitida. La sabiduría de mujeres y hombres puesta sobre la mesa, maridada con caldos terrenales. Sea el respeto por el bosque y sus praderas de agua salada, sea por el respeto a sus gentes, gracias a quienes hoy es posible saborear y alimentarse de las capturas traídas hasta los puertos, a paladear, se ha dicho. Y bueno, si os parece, voy a leer un par de... O bueno, léete tú este si quieres, señor Capellán. Bueno, resulta que me encuentro aquí con una amiga mía, que creo que iba a venir, Berta Piñán, es una mujer que yo conozco hace varios años, asistió
muchas veces a reuniones poéticas, sobre todo en la zona de Cangas de Narcea y de Tineo y por ahí. Y yo me atrevo, modestia aparte, voy a leer un poema que tiene aquí también en el libro. Playa de Toronda. Sobre la sal espesa de Toronda escribo el nombre de las cosas. Pongo agua y arena, pongo roca, las primeras voces de este agosto que bajan corriendo hasta la orilla, el color exacto de la encina. En el vientre antiguo de la diosa siento el eco de los siglos, la voz de las ballenas que llegaron apenas a morir hasta esta playa, los barcos que zarparon, el sabor del miedo, el sabor azul de la derrota, sobre la piel de arena de Toronda. Trazo signos difusos, dibujo mapas, laberintos, geografías de aire y de deseo. En el surco de espuma de su rostro reconozco el rostro de los míos, las manos campesinas que empujaron los cerrados del ensueño hasta la playa, que anularon las redes, las manos de mujeres su tiempo imposible, cruzando imparable nuestro tiempo. Sobre el lomo cambiante de Toronda voy dejando lo que queda del día, una palabra dicha al final de la tarde, que la mar nos trae hasta esta orilla, la memoria que cabalga en las espinas del aire, la memoria como arena que se escapa entre las manos de una niña. Y bueno, yo quería haber leído, porque yo tomé mucho la receta que David ha leído. Es un sitio, yo, como sabéis, soy de Control de Cudillero, de Soto de Luña, y pensaba leeros esta receta porque yo soy un archivo de este restaurante, pero bueno, hay otro restaurante también que quisiera leeros la receta, que es el Guernica, en la calle Riva del Luanco. Es un sitio que yo también voy con bastante frecuencia, que es un restaurante majo, que aparte del restaurante, que es más caro, abajo tiene un bar que se come de maravilla, tapas de todo tipo y se toman unas botellinas de sidra en el mismo puerto, que es un encanto al lado de la playa. Entonces, bueno, yo os voy a leer esa, es la calderada. 2 horas y 30 minutos, eso para las señoras, que no es decir, voy a hacer un cocido de lleno que están 5 horas en el fuego, o un potaje asturiano. Pues, para 2 horas y 30 minutos, y para 4 personas, 5 cebollas, medio pimiento rojo, un pimiento verde, 3 o 4 dientes de ajo, 4 tomates maduros, una zanahoria, 2 kilos de pescado de roca, lubina, salmonetes, tiñoso, cabracho, etc. Fumet de pescado, cava, vino blanco, coñac, sidra, oave y sal, que esto es el aceite, me parece, ¿no? Sí. Elaboramos la salsa pochando la verdura durante 1 hora. Echamos el tomate y seguimos cociendo durante 1 hora más. Pelamos y cortamos en rodajas gruesas la patata. La sofreímos con aceite de oliva, ajo triturado y tantos de pimiento rojo verde. Añadimos una cucharada de pimentón dulce y colorante y flambeamos con coñac y sidra. Ponemos a cocer con fumet de pescado a fuego fuerte durante unos 10 minutos. Agregamos la salsa triturada y el pescado limpio y troceado. Dejamos cocer otros 15 minutos. Por último, echamos un chorro de cava. Nosotros también añadimos aldaricas, gambas, cuando se le echa el pescado, aunque la receta original no lo lleve. Llegamos al Guernica hace 9 años con la ayuda y el apoyo de nuestra familia, con la iniciativa de nuestro padre y gran ilusión por nuestra parte. Poco a poco conseguimos consolidar un restaurante que tenía un largo recorrido de 58 años, eso sí, utilizando siempre las mejores materias primas. De nuestra carta destacamos esta caldereta típica de nuestro pueblo. Así que tenía que estar aquí nuestro compañero de directiva Ramón, que es de Luanco y que va a comer la electrónica muchas veces. Muchas gracias. Yo, que hambre o no, un poquito, ¿no? No, se está saliendo el apetito. Yo he de decir que lo de la OVE, aunque lo he dicho así como de aceite de oliva virgen extra, yo la primera vez que lo leí me sonaba como el... No, en Rayuela, la parte de Cortázar que empieza a hablar en quíclico y de repente empieza con lo de boé, me sonaba un poco así, decía a OVE,
y hasta que me enteré, pues aceite de oliva virgen extra. Entonces, bueno, es la manera de... Es decir que cada receta hemos jugado un poquito también con los restaurantes para que pongan un poquito después unas líneas sobre ellos, que es lo que va después de cada receta, pues un poco también para que a la hora de que cuando se hace en casa, pues luego si se anda por la zona, anda, pues me paso por el Guernica, o me paso por el San Chipi, o me paso por tal sitio, pues también un poquito que se tenga referencia a la hora de hacer la receta y se dé un poquito más a conocer. Voy a leer yo unos poemas, unos poquitos. Voy a leer este que es de Xavier Frías Conde. Y bueno, empieza así. Habrá que soplar. Falta una voz a la vera del puerto, el viento tan solo susurra. Se sienta tranquilo, 1000 palabras es toda la creación, todas malas palabras porque eran sus palabras. El mar atareado querría ahora tomarse un café, pero no queda bien. El hombre calla y cuenta gaviotas, suda y no entiende por qué él ha de ser siempre, siempre el traidor de las cicatrices más extensas. No comprende por qué el ángel exterminador y reaccionario le ha tatuado el alma. El hombre agarra el lápiz y asesina al mar. Sonríe. El mar se finge muerto, los habitantes del vacío se creen a salvo y el hombre se torna océano. Bueno, este siguiente poema es de... si lo encuentro, de Vicky Beiguela, que Vicky Beiguela es de Vegadeo. Y bueno, se llama La Real el poema. Los vi allí, justo en la orilla, como balas de plata contra lo oscuro de las algas. Tú sabrías qué algas son. Fue un instante, un relámpago de luciérnagas marinas entre las piernas. Miré hacia adelante, que no hacia el futuro, y dejé la vista en el arco de roca, en la puerta en ninguna parte cerca de donde anidan los percebes, dijiste, o algo así. Más allá estaban el faro de tapia y un horizonte de color ultramar al que se puede llegar si se atraviesan todos los azules y los verdes mientras dura el sol en esta costa. Entonces me di la vuelta y miré hacia adelante. Salí en busca del futuro, del horizonte. Otra vez bichos de luz cabalgando las olas. ¿Sí? Si quieres dar alguna en asturiano, no hay de... Voy a leer uno de otro poeta asturiano que se llama Pablo Tesión Castañón. Agua. Agua. Nunca he pensado en ella, porque es paisaje, mobiliario, telón de fondo. Nunca he pensado en ella. Agua. Porque de ser río no tiene conciencia, el río. Porque nací en el agua y en el agua moriré. Muy al norte del norte moriré, en la mar imaginaria de los sueños negros, en la sed infinita y primera. Vale, si cierro yo con otro y estoy encantado. Oye, ¿qué tal? ¿Estáis a gusto? ¿Bien? Sí, estamos muy a gusto. Vale. Bueno, pues si os parece, cerramos con un par de poemas más y... ¿Vale? Si nos decís que sigamos, seguimos aquí toda la noche, ¿eh? Tan a gusto. Vosotros sois los que mandáis. Vale, pero vamos, que el público también manda. Bueno, voy a leer un poema de Julián Borao, poeta de Bilbao, gran poeta del Gran Bilbao. Y se llama ¿De qué lado? Ayer estuve viendo espumas que caían detrás del malecón.
Los peces que saltaban jugando con las olas intentaban quedar separados en el aire y sin querer miraban tu cara sonriente debajo del paraguas que no pudo cubrirte de la lluvia. Ayer, como otras veces, tuvimos que agarrarnos del cielo y la marea, pedir a las gaviotas que volaran, salir a la intemperie para sentirnos vivos y no hacer caso al frío de febrero que nos entumecía. Ayer llegó la noche sin rastro de la luna. Pasaron de otra forma las horas en la costa y el viento nos mostró su parpadeo, esa manera insólita de traspasar fronteras sin saber de qué lado del agua está la libertad o en qué tierra podría dibujarse el horizonte. Ayer pude encontrarte en los vaivenes del mar que sucedía en todas partes sin que nadie lograra detenerlo. Y bueno, te quería leer el de la Aserradero. Perdona, pero es que a veces las páginas parece que se pegan. No sé si la puedo seguir. Este poema es de Víctor Pérez y se llama Media vida en el aserradero. Escribir es como comerte vivo al hombre equivocado. Mis palabras nacen en mi cabeza a modo de trofeo. No existe manera de volver de ellas y se destruyen andando como a una madre. Hola, soy el detective Yumi, el detective que odia pensar. He venido a salvarte. Solo existe la inquietud y lo fabuloso. Esas dos bestias es la claridad que viaja de un hombre a otro hombre. Yo soy el todos contra todos expandiéndose dentro de mí. Busco una nobleza más dura que tu voluntad y más auténtica que una camarera de pueblo. A todo aquello que me ofrece respuestas, yo le mando mensajes poderosos e ininteligibles. Yo, egoísta, universal y viajero, entiendo de traiciones porque soy una trampa para turistas entre la niebla. Me encontraréis en la antigüedad vestido de comunión solo. Hablo de ser el enviado del poema pase lo que pase. Habrá póster míos en las carnicerías del futuro que no te llevarán a nada, pero mi voluntad será la ciencia dura de los hombres ascendidos a detective evanescente. Como me ocurrió a mí, el amor aplastará vuestras vidas, pero tendréis una muerte telepática. No existe la voluntad, solo yo cayendo sobre la carretera. Yo, el lazo que destruye a los que se evocaron a sí mismos después de 6.000 pesetas de whisky. Kafka debería haber acabado con una pala en la nuca bajo el Cantábrico. Yo tenía sueños puros en la Renault Express que no eran ni literatura ni cine. Mi padre me hacía cavar zanjas sin motivo bajo el sol y ahora Dios le quitó la memoria. Mi padre me dijo que no escribiera nunca hasta que no me convirtiera en lluvia de fuego. Que muchísimas gracias a todas y todos por haber venido, de verdad que si queréis tenemos los libros ahí, los tres que hemos sacado y que de verdad que muchísimas gracias al Centro Asturiano y a todos y todas por haber venido. Muchas gracias.